Hay un término que parece perseguirnos allá donde vayamos, sin importar el medio en el que estemos. Una premisa que inevitablemente termina hallando su lugar en cualquier género, sin importar de lo que hablemos. Películas, series, libros, arte, juegos, y sin tomar en consideración la temática. Fantasía, ciencia ficción, misterio, aventura o acción. Seguramente en algún momento hemos escuchado la afirmación: si esto fuera realista, continuado de cualquier argumento. Y mi pregunta es, ¿qué significa realmente que sea realista? ¿Cuáles son sus características? Y lo más importante, ¿estamos usando correctamente el término? De eso hablaremos el día de hoy, así que pule tus mejores zapatos porque nos vamos de viaje hacia el origen del término. Para empezar a abordar el término realista, un buen primer paso es consultar su definición oficial. Según la Real Academia Española, el término realista hace referencia a estas tres definiciones. Cito textualmente: perteneciente o relativo al realismo, partidario del realismo, que actúa con sentido práctico o trata de ajustarse a la realidad. Esta última definición parece solventar el problema del uso de la palabra realista. Cuando usamos realista para definir o criticar algo, nos estamos refiriendo a que tiene que ceñirse a la realidad tal como es. Ergo, la gente que utiliza realista para definir la fantasía, los sistemas de magia o la ciencia ficción, evidentemente están equivocados, ¿cierto? Pues no, y vamos a descubrir el por qué. Así que volvamos a las dos primeras definiciones y centrémonos en lo común. Ambas hacen referencia al realismo. ¿Y qué es el realismo? El realismo fue un movimiento estético y artístico de principios del siglo XIX, que sirvió para reflejar el interés y comentario social de la gente de esa época. Pongámonos en situación. La sociedad de aquella época sufrió cambios que hicieron que el núcleo de las urbes pasara de las aldeas a las grandes ciudades. Se promulgó la alfabetización del pueblo, que, interesados por sus propias circunstancias, consumían grandes cantidades de literatura en forma del periódico moderno. Asimismo, el siglo XIX supuso una revolución con respecto a nuestro entendimiento del mundo. En el mismo periodo tenemos El origen de las especies, por Charles Darwin, y la invención de la fotografía, eventos que supusieron que el interés general se centrara en lo cotidiano, en el entendimiento del mundo, de su propia realidad, y la literatura en sí misma sufrió una transformación para reflejar este repentino interés en lo mundano. ¿Cómo puede entonces la literatura hacerse hueco entre titanes como lo son la pintura realista o la propia fotografía, que parecía capturar el mundo con la mayor precisión y exactitud posible? Pues cambiar su enfoque. La literatura de aquella época había extenuado los recursos de la tradición anterior, el romanticismo, el cual traía personajes exóticos y lugares místicos, macabros y siniestros como sus emblemas. En cambio, el naciente realismo prefirió poner en su centro a la persona común. En lugar de imaginar un pasado distante y místico o un cuento de hadas, los escritores trataron de profundizar en su propio retrato de la realidad tal como era. ¿Cómo lo consiguieron? Pues con el estudio, por supuesto. Los escritores, fascinados por los grandes avances científicos de la época, determinaron trasladar la rigurosidad del ensayo científico al texto escrito, donde la precisión y exactitud de los métodos empleados por los personajes en la historia cobraba plena importancia. Al mismo tiempo, aparte de introducir grandes párrafos informativos y descriptivos que hablaban con todo lujo de detalles el proceso realizado, se determinó que el lenguaje empleado debía ser entendido por todos. Así que se prescindió de un lenguaje culto o catedrático en pos de que fuera universalmente comprendido por todos los lectores. Esto también se vio reflejado en el diálogo, donde se le dio importancia al registro en el que hablaba cada individuo para reflejar su nivel de educación. ¿Alguna vez has leído un texto antiguo, una obra clásica tal como lo era uno de los discursos de Platón? Entonces te habrás percatado de que todos, indiferentemente de procedencia u origen, hablan perfecto folclore. El campesino y el rey hablarán el más refinado latín,
con metáforas, símiles y cultismos, pues el realismo trató de separarse de esta tradición por completo. Tu gañán de pueblo hablará como el bocachancla que es. A pesar de la tremenda popularidad de este movimiento, al menos en literatura, donde la prosa se convirtió en la principal vía gracias a su fácil incorporación dentro de los periódicos, hay un límite de cuántas veces puedes describir el trabajo del hortelano hasta que éste termine siendo redundante. Así que el realismo tenía que estar en constante movimiento y evolución para no perder su relevancia. De esta manera, no solo se centró en mostrar de manera analítica el hablar de la vida cotidiana, del individuo común y corriente, y el comentario social de la época, sino que por primera vez se hizo un énfasis en la psicología de los personajes. Resulta que cuando tienes un personaje común y corriente, necesitas algo para intrigar a la audiencia para que siga leyendo, una vez el interés por el comentario histórico ha terminado. Así que se da importancia en hacer personajes complejos, que interactúan entre sí y se van influenciando y evolucionando, donde el monólogo interior aparece como la máxima expresión de la psique del personaje. Sin embargo, esto no será suficiente para aguantar el movimiento por sí solo, y antes del final del siglo XIX el realismo se vio fragmentado en múltiples corrientes, que tratarán de centrarse en los distintos elementos que lo componían. La psicología de los personajes y el monólogo interior, la profunda y amplia descripción de los paisajes literarios, la preocupación por el comentario social y el reflejo de una época. Se podría decir entonces que aunque el realismo per se haya concluido, su legado ha dejado marca en la literatura posterior a esta, como por ejemplo en el caso de Latinoamérica. El realismo mágico es uno de estos movimientos influenciados por el realismo, pero con su propio giro. En lugar de usar el centro urbano como lo era la ciudad del escenario para las historias, se le dio importancia a volver a un paisaje rural. El tiempo usado en la narrativa iba dando saltos en el tiempo constantemente en lugar de seguir una dirección lineal. Pero por encima de todas estas cualidades, la más representativa era el trato de lo mágico y fantástico como algo cotidiano, porque para tu provinciano promedio, un duelo de magos, hadas secuestradoras y que el pescador del pueblo se haya casado con una mujer foca es un miércoles cualquiera. Obras como 100 años de soledad o Crónicas de una muerte anunciada son muestras de cómo las dos realidades, la fantástica y la cotidiana, se entrelazan sin apenas darnos cuenta. Son testimonio de cuando la voz narrativa le da la misma importancia y normalidad a los sucesos míticos y comunes, estos nos pueden llegar a confundir y engatusar. Y hablando de fantasía, este será nuestro siguiente tema. El realismo se anunció como la antítesis de la fantasía, dado su fascinación por encapsular la realidad de la forma más veraz posible. Sin embargo, de forma irónica, uno de los mayores beneficiarios de este nuevo estilo fue la fantasía. Habiendo heredado las características de la narrativa realista, la fantasía vio un resurgimiento en el siglo XX, con escritores como Robert Howard y Tolkien, considerados por muchos los fundadores de esta nueva fantasía. Aprovechando lo aprendido, el enfoque ahora está en crear no solo cuentos, sino mundos veraces, usando las amplias descripciones que detallan y pintan el mundo con numerosos usos de ejemplos de elementos propios de la historia para hacerlo sentir auténtico, añadiéndole a este hecho el que muchas de estas historias se consideraban como sucesos del pasado de nuestro mundo, que hemos olvidado, y no mundos inventados. El énfasis en hacer las grandes preguntas, en darle lógica y sentido a la estructura del mundo permitió que fuera más fácil de imaginar y plasmar, incluso llegando a facilitar a lectores posteriores la tarea de documentar y construir su propia enciclopedia del mundo ficticio. La obra de Tolkien es el pináculo de esta nueva fantasía, con El Señor de los Anillos y el Silmarillion como obras completamente realistas y fantásticas, mientras que El Hobbit seguía conservando su naturaleza más cerca del cuento infantil que de esta nueva fantasía, también catalogada como fantasía épica. Creo que esto no va a sorprender a nadie, pero una de las mayores muestras del realismo de estos mundos de fantasía son las numerosas lenguas e idiomas que Tolkien entregó a los habitantes de la Tierra Media. Lenguajes y dialectos completos que podemos literalmente extrapolar y tener un habla totalmente funcional. De filóloga a filólogo doy mi sello de aprobación. En las obras de Robert Howard, este realismo se ve principalmente asociado al comentario social detrás de las aventuras de Conan el Bárbaro.
es el contraste en cómo nuestro protagonista, llamado bárbaro y salvaje por la gente, es más civilizado y noble que aquellos que habitan las sociedades corruptas de la época iboria, donde la cuna de las falsedades, el engaño y la traición están en el corazón de la ciudad y metrópolis, y no en el salvaje inexplorado exterior no conquistado. Continuando con la influencia del realismo, me toca hablar por encima del grimdark, el pesimismo y todo este tipo de cosas impropias de un hada, así que haré el esfuerzo de no criticar demasiado esta práctica. Probablemente, si consumes historias de superhéroes, cómics o aventuras, te habrás percatado de que hay una etapa oscura en muchas de estas obras, un periodo donde el tono, la temática y el enfoque son mucho más lúgubres y derrotistas que el resto de toda la obra. Este es uno de los síntomas de la incorporación del realismo. Una de las muestras de que una historia está transicionando por un periodo realista o lo está incorporando es cuando parece que nos hemos empezado a hacer las grandes preguntas. ¿Qué ha sido de las consecuencias? Tu historia promedio concluye cuando tu protagonista derrota al malo final y se despide para tener su final feliz. Pero, ¿qué sucede con lo demás? ¿Y los ejércitos del Señor Oscuro? ¿Se disuelven así sin más? ¿Qué sucede con el vacío de poder que ha quedado? Tal vez alguien decida arrestar al mago de tu grupo por daños a la propiedad privada y excesivo daño colateral. O aquella vez que Spider-Man se cansó de la propaganda y decidió llevar a juicio al periódico que lo estaba difamando. Sí, esto fue un capítulo real en el cómic. Tal vez la gente se ha dado cuenta de que tu superhéroe promedio no es diferente de un supervillano, y ha llegado el momento de regularizarlo. Estas cuestiones, en lugar de intentar imponer leyes universales que afecten al mundo para hacerlo más veraz, lo que intentan es incorporar elementos que hagan sentir la historia más auténtica y creíble. Sin embargo, avanza demasiado hacia un extremo y te terminarás por caer. El grimdark es el resultado de la afirmación «esta es la realidad». Y es horrible. Hay una razón por la que a menudo el que algo sea realista va asociado a dar relevancia a las consecuencias, y en el grimdark las consecuencias son siempre nefastas. Humillado es el concepto de la caballerosidad, y el mundo es terrible e incongruente al punto en el que te planteas si siquiera vale la pena salvarlo. Es el pesimismo desatado e, irónicamente, más irreal que las historias de fantasía que hemos nombrado antes. De esta manera, el realismo se ha hecho un hueco casi irreemplazable en el habla cotidiana y el arte contemporáneo. Por esto, somos capaces de hablar de realismo en cualquier contexto sin que parezca fuera de lugar. Por mucho que alguien te trate de convencer de que un mundo de fantasía y magia no puede ser realista, hay un sistema detrás de esa magia, una lógica, un mundo, culturas, leyes y organización. Por eso, cuando un juego trata de ser inmersivo, se empieza a preocupar por los pequeños detalles. ¿De qué se alimenta la gente? ¿Cómo viajan? ¿De qué hora a qué hora trabajan? ¿A dónde va a relajarse o divertirse tu campesino tras una dura jornada? Muchos de estos elementos, que parecen ya dados por sentados, son a raíz de este interés por hacer del mundo más vivo, más auténtico y, por encima de todo, más creíble. Porque, además, no tiene por qué incluir todos los elementos del realismo. Con una o dos características, la obra se puede considerar realista. Al mismo tiempo, diferente gente va a tener diferentes reacciones a estos elementos, y asimismo ser cautivados por estos. Tal vez la historia tiene un énfasis más profundo en el tema de leyes, de las sociedades que presenta, de la estructura de poder, de cómo se organiza y gestiona un imperio. O quizás apuestas por un mundo dinámico e interactivo, donde la autenticidad viene del comportamiento de las criaturas y seres que lo habitan. O tal vez lo que te fascina es la psicología compleja y natural de los personajes, que intentan reflejar a las personas, de cómo hasta el individuo más sencillo puede ser profundamente complejo y enigmático. Y no por no tener todas estas características tu obra es menos realista. Es un tema de preferencia y lo que consideres efectivo para tu historia. Son muchos los juegos, las historias y las obras que intentan apelar a estas características, algunos con más éxito que otros. Pero es fascinante darse cuenta de cómo un movimiento que tiene casi 2 siglos de antigüedad puede seguir afectándonos en el presente.
Es un verdadero testimonio de que la literatura vive con nosotros incluso si no nos damos cuenta de ello. Y por esto mismo, por esta capacidad para mutar y evolucionar que tiene la literatura, el realismo al que apelamos hoy en día no es el realismo del siglo XIX. Con esto dicho, espero que os haya gustado el vídeo. Este tema ha sido votado por mis caballeros, cuyos nombres tenéis ahora en pantalla. Y si tú también quieres votar por el siguiente tema, tienes las opciones de miembros del canal o apoyarme en Patreon. También puedes unirte a mi creciente comunidad de Discord. Especiales agradecimientos a todos aquellos que me sigan apoyando para que os traiga este tipo de contenido. He sido Albi Rodnus, el Hada Cuentacuentos, y me despido.